Desde Hispanoamérica, concretamente desde Uruguay, llegó nuestro invitado para afincarse en Barcelona, donde ha realizado toda su labor profesional. Se llama Jorge Gard y nos ofrece la versión ampliada de cuando Bruce Wayne se llamaba Bruno Díaz de Diablo Ediciones. Damos la bienvenida a ritmo de mariachi a Jorge Gard. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué la editorial mexicana Novaro tuvo tanta importancia? Por eso decíamos lo de a ritmo de mariachi. Bueno, básicamente porque fue la editorial que inauguró en lengua castellana un formato que hasta el día de hoy perdura, ¿no? De gran éxito, y además facilitó la introducción y el conocimiento de infinidad de personajes y héroes que habían nacido en el formato que es el comic book en los Estados Unidos, ¿no? Personajes que algunos conocidos ya por la prensa diaria, por las tiras diarias, pero muchos de ellos desconocidos también. Y esto ocurrió para todo el mundo de habla hispana. ¿Y qué defectos y cualidades encuentra en esta editorial? Bueno, yo como gran aficionado a ella casi no le encuentro defectos. Virtudes muchas, porque verdaderamente el comic book es un formato muy atractivo, con portadas brillantes, colores, accesible económicamente, de precio, aunque no lo fue tanto en España, porque en relación con otros TVOs eran caros. Sí. Pero era una novedad, ¿no? Muy importante. Y por lo que tengo entendido, la editorial Novaro ha perdido fuerza, llegó a extinguirse. ¿Qué es lo que pasó exactamente con ella? Bueno, en realidad, como suele ocurrir a veces con determinados productos o determinadas empresas, pues hubo un momento de declive. También el derrumbe de Novaro vino también precedido de desorganización y incluso algo de corrupción, y en realidad no hay una documentación fiable de lo que ocurrió exactamente, ¿no? Hay leyendas que luego se han confirmado que no son ciertas, pero el caso es que en agosto del 85, en septiembre del 85 ya no quedaban, Novaro ya no existía. Sí. ¿Y qué leyendas se han dicho sobre ella? La leyenda que más se extendió fue que cerró a consecuencias del terremoto, pero está demostrado que no fue así, que el terremoto fue posterior al cierre de Novaro y no tuvo que ver con su cierre. Sí. Bueno, entre las lecturas de mi padre, de cuando era niño, por ejemplo, estaban las aventuras de Roberto Alcázar y Pedrín y el guerrero del antifaz, y en un segundo plano, Batman y Superman, que me imagino que estos dos últimos están relacionados con la editorial Novaro. Me imagino que los cómics que leía mi padre en esa época de Superman y de Batman pues tenían algo que ver con lo que estás comentando. Pues sí, bueno, es cierto que Superman ya había aparecido en España de alguna manera, en aquellos cuadernillos, como lo llamaron Ciclones Superhombre, y había aparecido en algunas historietas, pero fueron dos personajes que prácticamente se conocieron masivamente gracias a Novaro, ¿no? Después ya más modernamente sí que Cinco y otras editoriales, incluso Bruguera los editó, pero la introducción fue con el material de Novaro. Es un material muy buscado por los coleccionistas. Hoy en día Superman
Por otra parte, a mí me llama muchísimo la atención cada vez que tengo que hablar de una serie de televisión infantil, los nombres que se le dan en Sudamérica a los personajes de esa serie de televisión. Y a mí me ha llamado la atención precisamente el título de este libro y de muchos de los personajes que aparecen. Dice, por ejemplo, Smallville es Villachica, Inspector Fierro es el Teniente Gordon, a Bruce Wayne se le llamaba Bruno Díaz. La verdad que son nombres que hacen mucha gracia porque no encajan demasiado con la idea que tenemos de esos superhéroes. Bueno, en realidad esta fue una costumbre que muy extendida, digamos que los nombres y los títulos se solían cambiar. Ocurrió mucho con el cine, que le cambiaban el título de las películas, y pero no solo en México, Sí, sí. Pero en los cómics de Novaro, pues sí, los traductores, pues los castillanizaban los nombres, no sí, siempre, o simplemente se lo cambiaban. Sí, sí. El caso no es una rareza, Sí, sí. Con pensar que Mickey ya era el ratón Miguelito, hasta que, en fin, permanentemente se rebautizaban los personajes. Sí, sí. En España los expertos en cómic han criticado en algunas ocasiones el trato que las editoriales españolas le daban a los cómics de DC y sobre todo de Marvel. ¿Cuál era el trato que daba la editorial Novaro a este tipo de ediciones de superhéroes? Bueno, esa es otra leyenda, diría yo, sí. Porque en realidad es cierto que de tanto en tanto se les escapaba algún localismo en las traducciones, pero en el caso concreto de Novaro probablemente fue una de las editoriales más respetuosas con el castellano, porque sí. Eran muy rigurosos y recurrían mucho. Hay testimonios directos de sí. Gente que trabajaba allí en traducción y en otros menesteres, que recurrían al diccionario de la Real Academia, lo tenían allí como la Biblia. Sí, me refiero más al formato de los cómics, a que a veces se quitaba alguna que otra viñeta, o que como por ejemplo aquí en España se encuadernaba apaisado y los cómics americanos tenían el formato por el que lo conocemos. En este sentido Novaro no se caracterizó por alterar mucho la rotulación, sí que era diferente, que era máquina, pero sí. En cuanto a las viñetas, no hizo, por ejemplo, lo que hizo Vértice, por ejemplo, que remontaba las viñetas, es verdad, le variaba el tamaño, sino que respetaba en cierta medida el formato original. Sí, sí. Y entre las curiosidades... Siga, perdone. Sí, que no, iba a añadir que a lo mejor la diferencia radica en que menos páginas publicitarias que los originales americanos. Sí. Contenían. Y entre las curiosidades de la sección que dedica a los superhéroes me ha llamado la atención un cómic como Los Magos Héroes, creados para televisión por Ralph Bakshi. ¿Qué nos puede decir de esta serie? Porque a mí me suena que a algún niño del colegio, cuando yo era pequeño, hace 35 años o 40, hablaba de estos superhéroes, pero la verdad que yo no lo he visto nunca en televisión. Bueno, ahora tengo que hablarte un poquito de memoria, pero sí. Los Magos Héroes aparecieron creo que en el Super Ratón, que era una cabecera prácticamente que pocos personajes invitados tenía, salvo en una última época que fue cuando publicó algunos ejemplares de Los Magos Héroes. Bueno, son unos superhéroes de humor. Yo ahora no me acuerdo muy bien, pero había uno que entraba por un reloj cucú, otros poderes muy estrafalarios. Sí. Y bueno, un cómic de humor infantil, digamos, apoyado en los superhéroes. Sí, sí.
Por otra parte, se observa la gran cantidad de dibujos estadounidenses que aparecen en este libro, que recopila muchas de las aventuras de Novaro, como El pájaro loco de Fritz Lang, el universo de Mickey Mouse, los míticos dibujos de la Warner capitaneados, por ejemplo, por Bob Bunny. ¿Qué pasaba con este tipo de TVO? ¿Es que se vendían los derechos? Porque yo, por ejemplo, aquí en España recuerdo que se han hecho versiones de los cómics de Popeye, incluso había dibujantes que superaban a la calidad de esos dibujos americanos. Entonces no sé qué nos puede decir al respecto. Sí, no, prácticamente Novaro trabajaba con concesiones de derechos, pero de decenas de empresas americanas, pero básicamente digamos que yo siempre digo que Novaro fue territorio DC, sí. Así como otra editorial que le hizo la competencia, Novaro, que aquí en España se conoció incluso un poco menos que Novaro, que fue La Prensa, sí. Era territorio Marvel. Sí, sí. Novaro prácticamente era territorio DC y traducía cómics DC básicamente. Sí, sí. Y aunque también en determinados tuvo cabeceras incluso de cómics de empresas españolas, con selecciones ilustradas, por ejemplo, y Bruguera tuvieron cómics cedidos para Novaro. A mí me ha llamado la atención. Incluso cómics franco-belga. Sí, sí. Por eso una de las cosas que me ha llamado la atención, ahora que has dicho lo de cómics franco-belga, me ha llamado la atención que solo se editó, según tú comentas en el libro, vamos, lo tengo leído, que se creó o que se editó tan solo un cómic de Alix, de James Martin, que pues era uno de los cómics extraordinarios que hay. Sí. Lamentablemente sí, porque yo creo que es una creación muy interesante, y sin embargo pues solo se publicó uno. En realidad cómic franco-belga no se publicó mucho en Novaro. Una época, no me acuerdo si fue por los años 60 y pico, que incluso en un formato diferente al del comic book, porque para estos cómics destinaron un formato algo mayor, con más páginas, excepto algunos que aparecieron en la serie TV Mundial, que se respetaba el tamaño del comic book, pero con 64 páginas en lugar de las 32 habituales. Y ahí aparecieron en total, digamos, una treintena de números de diferentes personajes, de Michael Valiant, de Dan Cooper, etcétera, y entre ellos que mencionabas de Alix. Sí. Pero bueno, el cómic franco-belga daba para mucho más, pero se ve que la concesión no se mantuvo mucho. Bueno, por el motivo que fuera, no se insistió en esta vertiente. Bueno, hay una curiosidad que me llama muchísimo la atención, que descubre en este libro, yo por lo menos no la había leído, y me he leído muchas cosas de historia de la Patrulla X, es que dices que hay una patrulla salvadora que apareció un poco antes que la Patrulla X, que guarda ciertos paralelismos con esta patrulla. A ver, yo si mal no recuerdo, lástima que no hubiera podido saber de los temas que íbamos a hablar antes para echarle un vistazo a los archivos, ¿no? Sí. Pero el tema de la patrulla salvadora, si mal no recuerdo, es una traducción incorrecta del título original. Sí. Que era era algo así como la patrulla despreciada, o la patrulla, ¿no?, de Doom Patrol era, o algo así. Sí, bueno, esa es una de las traducciones que a mí me suena muchísimo. Sí, de hecho, en realidad tampoco es eso, que digamos que era una traducción que ni siquiera reflejaba el espíritu del cómic, ya que aquí sí que a veces ocurrió una cosa con las caprichosas, con las ediciones caprichosas, que acertaban y eran muy adecuadas
aunque fueran inventadas, pero otras veces, pues, como en este caso creo que era la Patrulla Salvadora, yo creo que si la memoria no me falla, la Patrulla Salvadora era algo así como una patrulla despreciada porque eran superhéroes diferentes y la sociedad no los veía como tales, ¿no? Sí. Y de ahí a Patrulla Salvadora hay diferencias, ¿no? En el significado de la traducción. Pues no se preocupe por la memoria, porque la memoria desde luego no le falla. Acabo de estar ahora mismo leyendo lo que usted está comentando y coincide plenamente con lo que acaba de explicar. Exactamente. Bueno, celebro que sea así, porque sí. es que son tantos los personajes. Sí, es que es complicado. Yo sé que a veces me gusta preguntar cosillas un poco especiales, pero consideraba que era muy interesante. Es lo que tiene que no haber preparado antes la entrevista, pero bueno, yo lo que le quería comentar, eso sí que se me escapaba, sí, que básicamente la gran mayoría de los cómics que editó Novaro, sí, originariamente los había publicado Dell en Estados Unidos. Sí. Y luego cuando Dell cerró, Gold Key. Y ahí está, digamos, su fuente de suministro fundamental, ¿no? Luego hablas también de cabeceras propias, y a mí por lo menos me ha llamado la atención la Policía Montada del Canadá, pero nos gustaría que tú nos hablases de alguna que tú hayas leído y que consideres importante. Bueno, a ver, hay importantes, digamos, depende un poco de cuestiones ya más nostálgicas y personales. Por ejemplo, a mí mi cabecera preferida de la infancia son los clásicos del cine, que, digamos, incluyen adaptaciones de películas que, bueno, que las hemos visto hasta el cansancio en la televisión, pero son películas que en los años 50 y 60 eran éxitos y, digamos, ya sabemos que las adaptaciones normalmente es un género muy difícil, el género de adaptación de películas, porque son medios diferentes y el cine tiene sus momentos que son importantes para un espectador, pero no lo son para otro. Y reflejarlo en unas viñetas, pues dependerá de quien las adapte, ¿no? Aparte de que del tema de la ilustración, que bueno, hay allí ilustradores espectaculares, como Buscema, Alex Toth, etcétera, ¿no? Hay trabajos muy buenos, pero los guiones son un poco, pero es afectiva y afectivamente es probablemente mi cabecera preferida, ¿no? Pero ya le digo, y a los coleccionistas lo que más buscan son las fantásticas, como Superman, Batman, etcétera, las 5 fantásticas que les llamo yo, que son cuentos de misterio, Mi Gran Aventura, historias fantásticas y estas dos. Y uno de las más cotizadas es el Capitán Marvel, el original, el de Beck, que también es una cabecera muy cortita. Pues la verdad que esa era una de las preguntas que teníamos pensadas, es la sección esa de clásicos del cine, donde se pueden ver adaptaciones de Chitty Chitty Bam Bam, de King Kong, de Adiós Mr. Chip, y la verdad que pones tu aportación, le das tu pequeño toque y de alguna manera estás explicando y dando a entender cuál es mejor adaptación cinematográfica y cuál tiene una mejor adaptación al cómic. Y luego también a mí me ha llamado mucho la atención, pues, sobre todo la portada tan espectacular sobre El Llanero Solitario, o el acierto de haber hablado de Milton Caniff, que últimamente no se habla mucho, pero yo creo que es uno de los grandes. Hay otro de los grandes también, por ejemplo, Will Eisner, y también dedica muchísimo tiempo a hablar de cómics del oeste, que me parece la verdad que bastante interesante. Comparto plenamente estas opiniones, porque en realidad, claro, lo que pasa es que lamentablemente de Caniff hay pocos ejemplares, ¿no? El Steve Canyon,
aparece en una cabecera que se llama Domingos Alegres, que para mí también es una de las que más me gustan de la editorial Novaro. Trae multitud de personajes, y entre ellos hay 2 o 3 o 4 de Milton Caniff, incluso en uno de ellos lo llegan a llamar Luis Ciclón, yendo al tema del cambio de nombres. Yo me he leído también de Milton Caniff, Terry y los piratas, que dicen los expertos, y yo la verdad que coincido en parte, con que tiene mucho que ver también con Indiana Jones. Bueno, pero en esto, como nadie nunca se ha inventado nada, siempre hay un antecedente, ¿verdad? De todas maneras, Terry y los piratas no es una serie que aparezca en Novaro, vale. No la encontraremos. Me ha venido a la mente porque la verdad que es que uno de mis cómics de esa época que me gusta mucho, junto con los cómics, por ejemplo, de Alex Raymond, que son realmente geniales, y la verdad que siempre es uno de esos que tiene uno en mente, y la verdad que pensaba que podía ser de Novaro. Yo la editorial que he visto aquí en España era de los años 70, no recuerdo el nombre, pero lo conseguí en un kiosco de estos de barrio, de los que siempre he tenido esperanza de encontrar algo, y la verdad que en ese kiosco sí encontré un cómic deseado, y tengo varios, por lo menos creo recordar 3 ejemplares de Terry y los piratas. Pero ya te digo, no sería de Novaro probablemente. Aquí se hicieron algunos álbumes con las tiras diarios y cosas así, editados aquí en España, De todas maneras, estos grandes, como porque esos que han nombrado, el Foster, el Caniff y Eisner, cualquiera de los 3 para mí son de lo más grande que te puedes encontrar en la historia de la historieta. Hay muy poco material. Por ejemplo, de Eisner hay una cabecera que se llama El Spirit, que apenas alcanzó el número 15. Hay solo 15 ejemplares de Eisner. Claro, luego Norma lo editó prácticamente todo, ¿no? Pero en esos años, para nosotros era la única manera de conocer al Spirit que tuvimos fue esa. También la prensa lo editó, pero fue con posterioridad. Y luego de Foster, lo de Foster es curioso. Bueno, evidentemente Foster no está. En teoría no está. Pero curiosamente en la cabecera de Tarzán nos encontrábamos con sorpresas, y así como nos encontramos con algún ejemplar con las viñetas de Hogarth, también encontramos con las viñetas de Foster algunos, pero muy 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 poquita cosa. No es territorio Novaro, porque en realidad tanto Foster, sobre todo Foster, que dibujaba más que nada para la prensa, para las Sundays y las dailies, no tanto para el comic book. Entonces lo que aparece es este material de la prensa diaria adaptado, digamos, al comic book. En realidad el comic book es un producto que nació independiente de los periódicos. Bueno, nació desde los periódicos, pero como un producto independiente, se vendía aparte, económico, y digamos, excepto en los primeros tiempos, que aparecieron unos cuantos con adaptación de tiras, creó todo un nuevo territorio para los profesionales, porque se empezó a crear historieta para el formato, para el comic book. Bueno, pues Jorge, hemos pasado un rato súper entretenido contigo, hemos aprendido un montón. Te cortamos ya porque es que se nos acaba el tiempo y vamos a tener problemas para encajar también, la entrevista. Encantado de saludarte, y a ti y a la audiencia, y para mí hablar de Novaro y el comic book siempre está bien. Pues muchas gracias, y nos ha encantado tu libro, Cuando Bruce Wayne se llamaba Bruno Díaz, un viaje por Novaro, de Diablo Ediciones. Muchas gracias. Celebro, adiós.